En el desarrollo de la información, las unidades de cuidados intensivos del país están ocupadas en un 100%. Baja de 1.000 en cuidados intensivos, no descienden de 500, de acuerdo a registros del Ministerio de Salud. Después de que colapsaran los hospitales y las funerarias en Guayaquil, decenas de familias buscan a sus fallecidos. Es el caso de Flavio, que al menos un ecuatoriano muere cada hora en Ecuador a causa del COVID-19, lo que implica que el país tenga una mortalidad de cerca de 700. Decenas de personas pugnan por dar sepultura a sus seres queridos, pero la falta de espacios por el colapso conlleva al menos un ecuatoriano muere cada hora en Ecuador a causa del COVID-19, lo que implica que el país tenga una mortalidad de cerca de 700 personas al mes según cifras del pequeño, pero todo está en silencio. Bien, mis amigos televidentes, muy buenas tardes. Con el replique de las campanas ha iniciado a las 14 horas en punto en todas las iglesias católicas el sonar el pedido a Dios para que cubra con su manto Estamos en vivo y en directo. Con el replique de las campanas de la Iglesia Católica se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares. Mil disculpas. Mi nombre es Corina Fuentes, asesora comercial de la Junta de Beneficencia. Realizo lo que son servicios exequiales y también propiedades memoriales. ¿Cómo se vivió su trabajo en la pandemia? Fue un momento terrible, porque comenzaron las llamadas, me llamaban constantemente que los asesores en el momento que pierden los familiares. Hubo un momento que ya no había bóvedas, no había espacios, que otros vecinos sí cuentan que se veían, que no sabían qué hacer, corrían, un líquido que botaban, limpiaban, botaban así. Otros que también me cuentan los vecinos que en otros lados, en otros peatonal, que se encerraban y el cofre lo dejaban afuera. O sea, ¿por qué? Porque estaban buscando dónde llevar al familiar. Porque también hubo momentos que no se podía enterrar a las personas de inmediato porque, dinero. Había funerarias que se aprovechaban. Cuando yo veía televisión allá, pues sufría porque tenía a mi familia acá, mis hijos, y yo veía cómo la gente se moría, no tenía una atención apropiada en salud, los médicos no sabían qué hacer, las redes sociales parecían obituarios de tanta gente que moría a diario. Era muy duro ver nosotros estar allá tranquilos, más o menos, y luego ver en Twitter los videos de las personas fallecidas en las calles o afuera de los hospitales, y los cadáveres acumulados. Y era muy duro ver como que, chuta, eso está pasando en mi país y nosotros acá estamos relativamente tranquilos. Decían cuántos fallecidos habían cuando yo realmente tenía otra información que me daban en un cementerio. Entonces me parecía injusto de lo que estaban mintiendo, o sea, no hablan con la verdad. Las noticias decían que esto era algo que al principio no tenía una solución, no sabíamos lo que iba a suceder. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus en su territorio.
Se trata de una ecuatoriana que vive en España y que ingresó al país el pasado 14 de febrero sin aparentes síntomas, pero que después los manifestó en Guayaquil. Autoridades ecuatorianas están realizando seguimientos a las personas que entraron en contacto con la mujer. Hay cerca de 80 personas en vigilancia, aunque ninguna ha presentado los síntomas de la enfermedad. Ecuador es el tercer país latinoamericano que reporta el brote en su territorio. Resulta un poco difícil la capacidad de los 250 alumnos que estudian. A ver, bien, mi nombre es Christopher Hurtado, soy licenciado físico-matemático y vivo en la parroquia San Carlos del Cantón Naranjal. Soy Soraya Borja, soy docente y con mi esposo tenemos un negocio, un emprendimiento relacionado con un bar, el resto bar. Esto del COVID nos cambió la modalidad totalmente. Tuvimos que dar clases virtuales y no todos estábamos preparados para ello. Tuvimos que adaptarnos a las clases virtuales, a las plataformas, tuvimos que remodelar nuestras planificaciones. ¿Qué es una pandemia? Enfermedades endémicas que se extienden por muchos países, no ahora en este siglo ni en este año 2020. Las pandemias han existido desde el inicio de la historia de la humanidad. Se extienden por muchos países y ataca a casi todos los individuos de una localidad. Los sueldos de los profesores los tenían congelados casi 2 meses. El gobierno no nos pagaba a los profesores casi 2 meses. Entonces fue una situación bastante dura, complicada, que tuvimos que vivir aquí en casa. Todos se podían conectar porque no todos tienen acceso a tecnología, así que era muy lamentable ver a niños que no se conectaban. Mi nombre es Giselle Remache Zambrano, tengo 27 años, soy psicóloga. Del tiempo de pandemia yo no pasé aquí en Guayaquil, yo pasé en otro país y trabajamos una semana y en la siguiente ya empezó la pandemia, las noticias, todo, y el resort cerró. Entonces pues nos quedamos sin trabajo, pero en ese tiempo cerraron los aeropuertos, entonces solo podías regresar con vuelos humanitarios. Autoridades ecuatorianas han reforzado las medidas de bioseguridad en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, donde se han tomado en los últimos días más de 400 pruebas de antígenos para detectar la presencia de la COVID-19. En el momento en el que llegaste a tu casa, ¿qué fue lo que sentiste? Como un alivio ya estar en la casa, ver a mis hijos, a mi esposo, a mis animales. Un alivio. Yo sabía que si me deprimía, pues me podía enfermar, podía adquirir la enfermedad. Entonces cuando vine acá, lo que hice fue motivarlos para reabrir el negocio, ya con una nueva estrategia, una nueva modalidad, y abrimos el negocio y empezamos a trabajar en familia para levantarnos. Ecuador retomó el lunes las clases presenciales en 1.301 escuelas y colegios, además de 37 universidades e institutos de educación superior, tras más de un año de suspensión debido a la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, que aún no es controlada en el país sudamericano, confirmaron las autoridades locales. Si no hubiese existido la pandemia, nosotros hubiésemos estado con un modelo antiguo. La pandemia nos ayudó a que los profesores nos modernicemos y busquemos otra forma de educar a nuestros estudiantes. Y una vez que aprendimos eso, pues nos dimos cuenta que eso era mejor y no lo vamos a dejar de hacer. Estar más unidos, eso no me lo puedo olvidar, porque en el momento que estaba encerrado nosotros estuvimos más unidos y hasta la fecha estamos más unidos, compartimos bastante, se comparte bastante. Eso no se va a olvidar.